Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de Aprende en Casa. Hoy, martes 27 de octubre, desarrollaremos el área de Ciencia y Tecnología y el título de nuestra actividad es Los alimentos nos ayudan a estar sanos. Nuestros materiales para el día de hoy son nuestro cuaderno, hojas de reuso, lápices de colores, lápiz, borrador, tajador y nuestra ficha Elige y consume alimentos saludables, disponible en la sección de recursos de la plataforma Aprendo en Casa. En las actividades anteriores conociste cómo los alimentos que consumes en familia son producto de las actividades que realizan muchas personas. Las personas que trabajan y nos brindan diversos alimentos como los agricultores, pescadores, ganaderos o vendedores del mercado son muy importantes, ya que a través de las actividades que realizan podemos obtener los alimentos que consumimos y que necesitamos para crecer fuertes y sanos. Hoy explicarás la función que cumplen en nuestro cuerpo diferentes grupos de alimentos y opinarás acerca de tu forma de alimentarte. Nuestra meta para el día de hoy es explicar la función que cumplen en nuestro cuerpo los diferentes grupos de alimentos que se deben consumir para estar sanos y opinar sobre nuestra forma de alimentarnos. Las características o criterios para lograr la meta son diferenciar los grupos de alimentos para tener una alimentación saludable, explicar la función que cumplen en nuestro cuerpo los alimentos consumidos y plantear razones acerca de lo saludable o no de nuestra alimentación. Proponer una alternativa de alimentación saludable. Muy bien, comencemos. Lee la siguiente situación. Alonso tiene 8 años. Le encanta comer dulces, bocaditos salados y varios alimentos fritos. Últimamente se está sintiendo muy cansado y ya ni quiere jugar fútbol como antes. En su última visita al médico, este le ha dicho a su mamá que Alonso ha crecido poco y ha aumentado de peso. Le ha recomendado que debe mejorar su alimentación. Aquí te mostramos algunas propuestas de alimentos. Ahora observen qué alimentos contiene el almuerzo 1 y qué alimentos contiene el almuerzo 2. Ahora responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Qué crees que está afectando a la salud de Alonso? Según la lectura, ¿qué estará afectando a la salud de Alonso? Exacto, es que Alonso no lleva una alimentación correcta. Come muchos dulces, bocaditos salados y alimentos fritos. Siguiente, ¿qué clase de alimentos necesita consumir Alonso? Necesitará alimentos constructores, reguladores o energéticos. ¿Qué creen ustedes? Recuerden, según la lectura, Alonso ha crecido poco. Entonces, ¿qué clase de alimento necesita? Muy bien, necesitará alimentos constructores, ya que los alimentos constructores nos ayudan a crecer. Siguiente, ¿qué clase de alimentos tienen el almuerzo 1 y el almuerzo 2? Los invito a observar las imágenes y a escribir sus respuestas en sus cuadernos. Siguiente, ¿qué sucedería si solo comemos alimentos energéticos? Siguiente, ¿cuál de los almuerzos crees que Alonso debe consumir para mantenerse sano? ¿Y por qué? Siguiente, ¿qué clase de alimentos consumes más en tus almuerzos? ¿Qué almuerzo te comerías? ¿Por qué? Recuerden, deben escribir sus respuestas a estas preguntas en sus cuadernos u hojas de reuso. Ahora, con ayuda de un familiar, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso.
Primero, ¿qué alimentos necesitamos consumir para mantenernos sanos? 2. ¿Crees que tu alimentación es saludable? ¿Por qué? Para que puedas responder a la pregunta número 1, que dice ¿qué alimentos necesitamos consumir para mantenernos sanos? Te invitamos a que selecciones una de las siguientes alternativas de acuerdo a lo que conoces. Entonces, leamos las alternativas. Solo alimentos constructores, pues nos hacen crecer. Más alimentos ultraprocesados y los que nos proporcionen energía, energéticos. Diversos grupos de alimentos naturales y menos alimentos ultraprocesados. Entonces, debes elegir una de estas alternativas como posible respuesta a la pregunta número 1. Ahora, plantea 2 razones para responder a la segunda pregunta. Para ello, pide ayuda a un familiar. Recuerda, debes escribir estas 2 razones en tu cuaderno u hoja de reuso. Luego, piensa en cómo puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas. Señala con tu dedo cuál de las siguientes acciones podrías considerar. ¿Preguntar a una doctora o doctor? ¿Preguntar a mis familiares? ¿O buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar? Entonces, señalen cuál de estas acciones podrían considerar para saber si su respuesta es correcta. ¿O qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? Ahora, con ayuda de un familiar, te invitamos a realizar las siguientes actividades en tu cuaderno u hoja de registro. Estas actividades nos ayudarán a responder las preguntas iniciales. Te invitamos a leer la ficha que se titula Elige y consume alimentos saludables. Los alimentos que consumimos brindan a nuestro cuerpo lo que necesitamos para crecer y mantenernos saludables. Por ello, para preparar nuestras comidas, debemos elegir y consumir diversos alimentos naturales en la cantidad adecuada. Estos alimentos cumplen tareas o funciones diferentes en nuestro cuerpo. Algunos de ellos nos ayudan a crecer, otros nos aportan energía y otros nos protegen de las enfermedades. En el siguiente gráfico te presentamos los grupos de alimentos y sus funciones. Entonces, comencemos la lectura para conocer los grupos de alimentos y sus funciones. Grupo de las frutas. Contienen vitaminas y minerales que ayudan a nuestro cuerpo a funcionar bien y evita que nos enfermemos. El grupo de la carne, pescado y huevo. Contienen proteínas, ayudan a crecer y a tener huesos y músculos fuertes. Grupo de las verduras y hortalizas. Contienen vitaminas y minerales que ayudan a que nuestro cuerpo funcione bien y nos protege de enfermedades. Por ejemplo, brócoli, espinaca, apio, tomate y zanahoria. Grupo de los lácteos. La leche y otros productos derivados de ella, como el queso y yogur, contienen proteínas y mucho calcio que fortalecen nuestros huesos y dientes. Grupo de las grasas y aceites. Se deben consumir en cantidad adecuada. Elegir aceites vegetales como maíz, oliva, en vez de grasas, animales y mantequilla. Aportan energía. Grupo de los cereales, tubérculos y menestras. Los cereales incluyen el trigo, maíz y los productos que se fabrican a partir de ellos como harina, pan, fideos. Los tubérculos son la papa, la yuca, el camote y el oyuco. Nos dan energía para estudiar, jugar, bailar, etc. Las menestras
como las lentejas, frijoles, garbanzos, contienen proteínas que nos ayudan a crecer. Grupo de los azúcares. Se debe consumir en muy pocas cantidades. Nos aportan energía. Entonces, niños y niñas, a partir de la lectura hemos conocido los diferentes grupos de alimentos y sus funciones. Recuerda, debemos consumir de 6 a 8 vasos de agua al día, porque es indispensable para que nuestro cuerpo funcione bien. Nos ayuda a mantenernos hidratados, mejora la digestión y el funcionamiento de nuestro cerebro. Se recomienda consumir alimentos bajos en azúcar, sal y grasa y evitar la ingesta de frituras de forma seguida. Ten en cuenta los siguientes consejos del Ministerio de Salud. Elige alimentos naturales variados para preparar las comidas como frutas, verduras, menestras, carnes, leche y cereales y consúmelos pues son nutritivos. Consume con moderación los alimentos procesados o elaborados, como quesos, pan, mermeladas, jamón, entre otros. Y evita los alimentos ultraprocesados, porque contienen muchos azúcares, grasas y sal. Continuemos con la lectura de nuestra ficha. Ni mucho ni poco. El Ministerio de Salud recomienda una proporción adecuada de los alimentos, como se muestra en el gráfico. Consumir verduras en mayor proporción y disminuir el consumo de alimentos como los cereales, arroz y productos derivados como el pan y los fideos que pueden generar el aumento de peso. Proporción adecuada. Un plato de 25 centímetros. Medio plato de verduras. Un cuarto de cereales y un cuarto de alimentos de origen animal. Algunos consejos. En el desayuno puedes consumir hasta 2 unidades de pan, dependiendo de tu actividad física. Consume arroz, fideos o pan en el almuerzo o la cena, no los 3 alimentos a la vez. Evita los alimentos con gran cantidad de grasas. Evita servirte el plato lleno o repetir. No son prácticas saludables. Muy bien, luego de leer la ficha, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno u hoja de reuso y complétalo. Los alimentos. En esta columna es según la clase de alimento según su función y pueden ser constructores, reguladores y energéticos. En esta columna es según su grupo y en esta columna es según cuál es su función o tarea. Y en esta columna, ¿qué alimentos pertenecen a este grupo? Por ejemplo, clase, constructores. Grupo, carnes y huevos. ¿Cuál es la función o tarea de este grupo? Muy bien, es que nos ayudan a crecer y fortalecer huesos y músculos, contienen proteínas. ¿Y qué alimentos pertenecen a este grupo? Muy bien, pertenecen las carnes, el pescado, el huevo. Otro ejemplo. Dentro de los constructores encontramos el grupo de los lácteos. ¿Y cuál es su función o tarea de los lácteos? Exacto, es que fortalecen nuestros huesos y dientes. ¿Y qué alimentos pertenecen a este grupo? Muy bien, pertenece la leche y sus derivados como el queso y yogur. Ahora te invito a que termines de completar el cuadro. Recuerda, debes hacerlo en tu cuaderno u hoja de reuso. Recordando lo que investigaron la semana anterior y relacionando con la información de este cuadro que acabamos de completar, responde las siguientes preguntas. ¿Qué grupos de alimentos cumplen la función de constructores en el cuerpo? Para responder esta pregunta,
Observemos nuestro cuadro y relacionemos con la información que aprendimos la semana anterior. Si observamos nuestro cuadro, podemos ver que dentro de los alimentos constructores o aquellos que cumplen la función de constructores está el grupo carnes y huevos, lácteos y menestras. Estos tres grupos cumplen la función de constructores en el cuerpo. Entonces, ¿qué grupos de alimentos cumplen la función de constructores en el cuerpo? Exacto, las carnes, huevos, lácteos y menestras. Siguiente pregunta. ¿Qué grupos de alimentos cumplen la función de energéticos en el cuerpo? De igual manera, relacionemos la información de nuestro cuadro con la información que obtuvimos la semana anterior. Entonces, ¿qué grupos de alimentos cumplen la función de energéticos en el cuerpo? Muy bien, grupos de alimentos son los cereales y tubérculos, azúcares, grasas y aceites. Siguiente pregunta. ¿Qué grupos de alimentos cumplen la función de reguladores en el cuerpo? ¿Qué grupos cumplen la función de reguladores en nuestro cuerpo? Muy bien lo cumplen las verduras y las frutas. Ten en cuenta los siguientes consejos. Elige alimentos naturales para preparar las comidas como frutas, verduras, menestras, carnes, huevos, leche, cereales y consúmelos pues son nutritivos. Consume con moderación los alimentos procesados o elaborados, como quesos, pan, mermeladas, jamón, entre otros. Asimismo, evita los alimentos ultraprocesados, como galletas, queques, productos embolsados, bebidas azucaradas como gaseosas o jugos envasados, salchichas, hamburguesas y aperitivos que contengan azúcares, grasas y sal en exceso. Ahora, identifica la clase y grupo al que pertenecen los alimentos en cada uno de los almuerzos. Almuerzo 1. Vamos a identificar cuál es el alimento, cuál es el grupo de alimento y la clase de alimento según su función. Entonces, observemos el almuerzo. Por ejemplo, yo identifico la gaseosa. La gaseosa, ¿a qué grupo de alimento pertenece? ¿Recuerdan cuáles eran los grupos de alimentos? Entonces, volvamos a nuestro cuadro sobre los grupos de alimentos. Ahora, ¿la gaseosa será una fruta? ¿Pertenecerá a la carne, pescado y huevos? ¿O a los lácteos? ¿O a las grasas y azúcares? ¿O al grupo de los cereales, tubérculos y menestras? ¿O al grupo de los azúcares? ¿O al grupo de las verduras y hortalizas? ¿Qué creen? Muy bien, pertenece al grupo de alimentos de los azúcares. Ahora, la gaseosa. ¿Cuál es su clase de alimento según su función? ¿Recuerdan cuáles son las clases de alimentos según su función? Eran 3: constructores, reguladores y energéticos. Entonces, ¿la gaseosa a cuál pertenece? ¿Será un constructor? ¿Será un regulador? ¿O será un energético? Muy bien, es un alimento energético porque aporta energía. Otro ejemplo, yo identifico las papas fritas. Estas papas fritas, ¿a qué grupo de alimento pertenecen? Muy bien, pertenecen al grupo de los cereales tubérculos, específicamente los tubérculos. ¿Y qué clase de alimento será según su función? ¿Será un constructor, un regulador o un energético? Muy bien, es un alimento energético porque dan energía. De igual manera, identifica la clase y grupo al que pertenecen los alimentos del almuerzo 1. Cuando hayas identificado, responde. ¿El almuerzo 1
¿Tiene más alimentos naturales o ultraprocesados? ¿Por qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Tendrá más alimentos naturales o ultraprocesados? Y escriban sus respuestas. Ahora identificaremos la clase y grupo al que pertenecen los alimentos del almuerzo 2. Al observar, yo identifico, por ejemplo, el pescado. ¿A qué grupo de alimentos pertenece el pescado? ¿Pertenecerá a las frutas, a los lácteos, a los azúcares o a las grasas y aceites? ¿Qué creen ustedes? Sí, niños y niñas, pertenecen al grupo de las carnes y huevos. ¿Y qué clase de alimento será según su función? ¿Será un constructor, un regulador o un energético? ¿Qué creen ustedes? Exacto, el pescado es un alimento constructor porque fortalece nuestros músculos y nos ayuda a crecer. De igual manera, identifica los otros alimentos y determina a qué grupo de alimento pertenece y a qué clase de alimentos según su función. Cuando hayas completado el cuadro, responde. ¿El almuerzo 2 tiene más alimentos naturales o ultraprocesados? ¿Por qué? Ahora, piensa y responde. ¿Qué alimentos debe tener un almuerzo para ser saludable? ¿Por qué? ¿Deberá ser como el almuerzo 1 o deberá ser como el almuerzo 2? ¿Qué creen ustedes? Entonces respondan, ¿qué alimentos debe tener un almuerzo para ser saludable y por qué? Ahora que ya sabemos cómo debe ser un almuerzo saludable, responde. ¿Cuál de los siguientes alimentos elegirías para comer un almuerzo saludable? Escribe a qué tipo y o grupo de alimentos corresponde. Por ejemplo, comencemos con nuestro primer alimento y determinemos si este alimento podemos elegirlo para incluirlo en nuestro almuerzo saludable. ¿Cuál es el nombre de este alimento? Muy bien, es una granadilla. ¿Y la granadilla será saludable para poderlo incluir en nuestro almuerzo saludable? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, niños y niñas. Es un alimento saludable y podemos incluirlo en nuestro almuerzo saludable. ¿Y la granadilla? ¿Qué clase de alimento es? ¿Será un constructor, un energético o un regulador? Muy bien. Es un regulador y pertenece al grupo de las frutas. Al igual que el ejemplo de la granadilla, elige cuál de los alimentos propuestos puedes incluirlo en un almuerzo saludable y escribe a qué tipo y grupo de alimentos corresponde. Muy bien, llegó el momento de responder las preguntas iniciales. Para ello, pide ayuda a un familiar si lo necesitas. ¿Recuerdan cuáles eran las preguntas iniciales? Exacto, eran: ¿qué alimentos necesitamos consumir para mantenernos sanos? ¿Crees que tu alimentación es saludable? ¿Por qué? Para dar respuesta a estas dos preguntas, te sugerimos responder las preguntas a través del siguiente esquema. Este esquema te permitirá organizar tus ideas para responder las dos preguntas iniciales. 1. Para mantenernos saludables necesitamos elegir y consumir alimentos naturales de los siguientes grupos. Alimentos. Grupo carnes y huevos. Encontramos los pescados. Siguiente, el yogur. ¿En qué grupo estará? Muy bien, está en los lácteos. Ahora, en el grupo de las menestras. ¿Qué menestras podemos considerar? Por ejemplo, los garbanzos. Siguiente, la granadilla. ¿En qué grupo de alimento estará? Muy bien, está en el grupo de las frutas. Siguiente,
en el grupo de las verduras y hortalizas, ¿qué alimento podemos considerar? Por ejemplo, el brócoli. Siguiente, en el grupo de cereales y tubérculos encontramos el trigo y la papa. Ahora, el pescado. ¿Qué clase de alimento será? ¿Serán constructores? ¿Serán reguladores? ¿O serán energéticos? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, el pescado son constructores porque ayudan a crecer y antes de completar, continuemos con los siguientes grupos. El yogur. ¿Qué clase de alimento será? ¿Será un constructor, regulador o energético? ¿Qué creen? Según lo leído, es un alimento constructor. Ahora, los garbanzos. ¿Son constructores, reguladores o energéticos? Muy bien, son constructores. Ahora completemos. Son constructores porque ayudan a crecer y a tener huesos y músculos fuertes. De igual manera, completa los otros cuadros. Ahora, ¿debemos evitar alimentos? ¿Qué alimentos debemos evitar? Muy bien, debemos evitar los ultraprocesados. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Completen la oración. Porque contienen muchos azúcares. ¿Qué más contienen? Exacto, grasas y sal en exceso. Ahora, para la pregunta número 2, completen la siguiente oración. Creo que mi alimentación es porque y podría mejorar mi alimentación consumiendo. Entonces completen los espacios en blanco. Y listo. Ya tenemos nuestras respuestas a las preguntas iniciales. Ahora compara esta respuesta con tu respuesta inicial. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Ahora ayudemos a Alonso. Para ello, responde la siguiente pregunta. ¿Cuál de los almuerzos le recomendarías consumir a Alonso para mantenerse sano? ¿Por qué? Escribe tu respuesta con ayuda de un familiar. Ahora, dibuja o recorta y pega los alimentos que consumiste en el almuerzo de ayer o de hoy. Indica a qué grupo de alimentos corresponde y cuál es su función o tarea en nuestro cuerpo. Por ejemplo, uno de los alimentos que consumí ayer fue lentejas. Este pertenece al grupo de alimentos las menestras. Y la función que cumplen es que ayudan a crecer. Ahora, de igual manera tú, dibuja y recorta y pega los alimentos que consumiste en el almuerzo de ayer o de hoy. E indica a qué grupo de alimentos corresponde y cuál es su función o tarea en nuestro cuerpo. Siguiente. ¿Crees que es un almuerzo saludable? ¿Por qué? ¿Qué mejorarías? Para responder esta pregunta, observa tu almuerzo del día de ayer o tu almuerzo del día de hoy. Ahora, reflexiona dialogando con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué alimentos nos permiten mantenernos saludables? ¿Qué te ayudó a diferenciar los grupos de alimentos? ¿Qué dificultades tuviste para describir la función de los alimentos? ¿Cómo la superaste? ¿Qué grupos de alimentos debería consumir una niña o un niño que se resfría con frecuencia? ¿Qué alimentos cumplen la función de ayudarnos a crecer? ¿Por qué debemos evitar consumir alimentos ultraprocesados? ¿Y para qué crees que te puede servir lo que aprendiste el día de hoy?
Entonces, para poder reflexionar a partir de estas preguntas, recuerden todo lo desarrollado en esta actividad. Muy bien, ahora comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre los alimentos que debemos consumir para mantenernos sanos. Además, propón con tu familia un postre saludable. Para ello, piensen en los ingredientes o alimentos que utilizarían. De preferencia, elijan alimentos naturales de la localidad. Luego, identifica a qué grupo de alimentos pertenece cada ingrediente y su función. Después, organiza la información de los alimentos en una ficha. Anima a tu familia a prepararlos juntas o juntos. Por ejemplo, postre saludable, mazamorra de durazno. Los ingredientes o alimentos para utilizar son harina de yuca, durazno, limón. Ahora identifiquemos a qué grupo de alimentos pertenece cada ingrediente y cuál es su función. Por ejemplo, la harina de yuca. El grupo que pertenecen es tubérculo. Su función es nos aporta energía. El ingrediente durazno. El grupo de alimento es fruta. Su función es nos aporta vitaminas, agua, minerales y fibra. Ayuda a proteger nuestra piel y al buen funcionamiento del sistema digestivo. Ahora el ingrediente limón. Grupo de alimento, fruta. Su función nos aporta vitamina C, minerales y fibra. Ayuda a prevenir enfermedades como el resfrío y la gripe. Al igual que este ejemplo, elabora tu ficha de un postre saludable. Pide a un familiar que te tome fotos o grabe la actividad de tu postre saludable para compartirla con tus amigos, familiares y profesora. Y para finalizar, con el apoyo de un familiar, evalúa tus aprendizajes, características o criterios para lograr la meta. Diferencie los grupos de alimentos para tener una alimentación saludable. Expliqué la función de los alimentos que consumo. Di razones del por qué mi alimentación es saludable o no. Propuse alimentos para elaborar un postre saludable. Entonces señale si lo lograron o lo están intentando o necesitan apoyo. Muy bien, niños y niñas, felicitaciones a todos y todas por haber culminado nuestra actividad del día de hoy.